millonario se disfraza de conductor de autobús con la promesa de encontrar su amor, pero conoce a una joven enfermera que realiza 2 trabajos para mantener a su hermano menor, lo que despierta algo muy bueno en él. Desde niño, Alejandro había aprendido que o se era alguien en el mundo, o se era invisible. Creció en un barrio pobre, rodeado de carencias y sueños que se desmoronaban con cada día que pasaba. Su padre, un hombre rígido y trabajador, le había inculcado la creencia de que solo con dinero se alcanzaba la felicidad y el respeto. Alejandro tomó esas palabras como una verdad absoluta y dedicó cada fibra de su ser a acumular riquezas. Años después, su éxito superaba incluso las expectativas más ambiciosas de su juventud. Pero con ese éxito vinieron las soledades y las dudas. A pesar de todo lo que había logrado, Alejandro sentía un vacío. Las personas a su alrededor lo trataban con reverencia, no por quién era, sino por lo que tenía. Las amistades eran transacciones, y las relaciones románticas no eran más que alianzas estratégicas disfrazadas de amor. En algún punto de su vida, entre contratos millonarios y viajes de lujo, Alejandro tomó una decisión. Encontraría a alguien que lo amara por lo que él era, no por lo que poseía. Fue así como, un día, decidió desaparecer de su mundo de opulencia y adentrarse en la vida común, disfrazado de un hombre ordinario. Decidió que trabajaría como conductor de autobús, un empleo rutinario, pero que le permitiría observar y conectar con personas de distintas esferas. Rentó un modesto apartamento en una parte de la ciudad donde el lujo no existía, y cambió su traje de diseñador por un uniforme de conductor, con su nombre bordado en el pecho. El primer día que se sentó tras el volante, una extraña sensación lo invadió. Había algo liberador en no ser reconocido, en pasar desapercibido entre las multitudes. Mientras recorría las calles llenas de bullicio, pensaba en la vida que había dejado atrás, la mansión vacía, las reuniones interminables y las sonrisas falsas. Todo parecía tan lejano en ese momento, pero el desafío estaba apenas comenzando. Cada parada le mostraba fragmentos de vidas que nunca había imaginado, personas con problemas reales, luchando cada día por sobrevivir, por mantener a sus familias. Poco a poco, Alejandro comenzó a comprender que la vida era mucho más compleja que las cifras en una cuenta bancaria. El motor del autobús rugía mientras Alejandro realizaba su ruta diaria, deteniéndose en cada parada con precisión. A medida que los días pasaban, se había acostumbrado al ritmo monótono del trabajo, las mismas calles, los mismos pasajeros apresurados y, a veces, las mismas historias que se repetían entre conversaciones ajenas. Sin embargo, hubo un día en particular que cambiaría el curso de esa aparente rutina. Era temprano por la mañana cuando la vio por primera vez. En una parada concurrida, entre el ruido de la ciudad, una joven subió al autobús apresuradamente, con la mirada cansada pero determinada. Alejandro notó que llevaba un uniforme de enfermera y, aunque su expresión denotaba agotamiento, había una suavidad en su rostro que contrastaba con el caos a su alrededor. Se sentó en un asiento cercano, y Alejandro no pudo evitar mirarla por el espejo retrovisor. Había algo en ella que lo intrigaba. A lo largo de las siguientes semanas, la joven enfermera, a quien escuchó llamar Sara, se convirtió en una presencia constante en su ruta matutina. Cada día subía al autobús en la misma parada, siempre con la misma expresión de concentración y determinación. Alejandro, por su parte, comenzó a anticipar su presencia, esperando ver esa figura conocida entre la multitud. Un día decidió dar el primer paso. Mientras ella subía al autobús con su paso apresurado habitual, Alejandro la saludó con una sonrisa amistosa. «Buenos días, señorita», dijo, tratando de sonar casual. Sara lo miró con sorpresa, pero le devolvió la sonrisa, agradecida por el gesto amable. «Buenos días», respondió, con una voz suave que denotaba cansancio, pero también cortesía. A partir de ese momento, comenzaron a intercambiar pequeños saludos cada mañana. Alejandro notaba el esfuerzo que ella hacía por mantenerse firme, a pesar del evidente agotamiento. Pronto,
no pudo evitar preguntarse qué historia había detrás de esa joven enfermera que parecía cargar el peso del mundo sobre sus hombros. Un día, después de varias semanas de saludos y sonrisas cortas, Alejandro decidió iniciar una conversación más allá de lo habitual. Cuando Sara subió al autobús, él aprovechó que el vehículo estaba relativamente vacío para hacer una pregunta. Parece que trabaja mucho. ¿Es difícil combinar los turnos de enfermera con el resto de su vida? Sara lo miró por un momento, sorprendida por la pregunta personal, pero algo en la sinceridad de Alejandro la hizo responder: sí, trabajo mucho. Tengo 2 empleos, en realidad. No es fácil, pero es necesario. Alejandro sintió una punzada de curiosidad y respeto al mismo tiempo. ¿2 trabajos?, repitió. Debe ser agotador. Lo es, admitió Sara, con una sonrisa leve pero sincera. Pero mi hermano menor depende de mí, así que hago lo que tengo que hacer. Aquella breve conversación dejó a Alejandro reflexionando durante el resto de su jornada. No podía dejar de pensar en la dedicación de Sara, en cómo trabajaba tanto para sostener a su hermano. Había algo admirable en su esfuerzo y en su disposición a sacrificarse por su familia. Sin embargo, también había una sensación de injusticia, una pregunta silenciosa que se formaba en su mente. ¿Por qué alguien tan joven y capaz debía luchar tanto mientras él, con todo su dinero, se sentía vacío y perdido? A partir de ese día, las conversaciones con Sara comenzaron a ser un poco más largas. Cada vez que subía al autobús, intercambiaban algunas palabras sobre sus días, sus trabajos y, ocasionalmente, sobre la vida misma. Alejandro sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba hablando con alguien que lo veía más allá de lo que aparentaba ser, aunque ella no tenía idea de quién era en realidad. Las mañanas comenzaron a adquirir un nuevo significado para Alejandro. Aunque el trabajo de conducir un autobús aún era rutinario, la expectativa de ver a Sara hacía que cada día tuviera una chispa especial. Poco a poco, sus conversaciones se alargaron, y con cada palabra compartida, Alejandro sentía que se adentraba un poco más en el mundo de ella. Sara, por su parte, parecía más abierta y relajada en la presencia de Alejandro, aunque al principio mantenía una distancia prudente. El conductor del autobús se había ganado su confianza con su actitud amable y atenta. Era sorprendente para ella encontrar a alguien dispuesto a escuchar, sin juicios ni expectativas. En un mundo donde todo parecía depender del tiempo y del dinero, Alejandro le ofrecía un pequeño respiro, un lugar donde podía ser simplemente ella. Un día, en una de esas mañanas más tranquilas, mientras el autobús recorría las calles de la ciudad bajo la luz suave del amanecer, Sara se sentó en uno de los asientos más cercanos a Alejandro. Los pasajeros eran pocos y había una calma en el ambiente que invitaba a la conversación. «No te he preguntado nunca», dijo Sara, rompiendo el silencio entre ellos. «¿Cómo terminaste conduciendo un autobús?» La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Se dio cuenta de que, aunque habían hablado mucho sobre ella, no había compartido prácticamente nada sobre su propia vida. «Es una larga historia», respondió esquivando la verdad. «Digamos que estaba buscando algo diferente, un cambio de ritmo». Sara sonrió levemente, como si entendiera. A veces todos necesitamos un cambio, ¿no? Algo que nos recuerde que hay más en la vida de lo que pensamos. Las palabras de Sara resonaron en Alejandro más de lo que ella podía imaginar. Él, el hombre que había tenido todo el éxito material que se podía desear, estaba allí, buscando justo eso, un recordatorio de que la vida era más que dinero y poder. Y, en ese momento, se dio cuenta de que Sara, con su vida sencilla pero llena de propósito, le estaba mostrando un camino diferente. A medida que pasaban los días, Alejandro descubrió más sobre la vida de Sara. Ella le contó cómo había empezado a trabajar como enfermera para poder mantener a su hermano menor, Lucas, después de la muerte de sus padres en un accidente trágico. Lucas, que tenía apenas 17 años, estaba terminando la escuela secundaria, pero Sara era su único sostén. «Quiero que tenga la oportunidad de seguir sus sueños», dijo Sara en una ocasión.
con una mezcla de amor y agotamiento en su voz. Lo hago todo por él. La historia de Sara conmovió profundamente a Alejandro. Él, que había crecido en una familia donde el amor se medía en logros y dinero, no podía evitar sentir una mezcla de admiración y empatía por ella. El sacrificio que hacía por su hermano era algo que él nunca había experimentado de esa forma. Sin embargo, sabía que su propia verdad seguía siendo un secreto. Cada día, esa mentira tácita pesaba más. Un día, mientras hablaban sobre las dificultades de compaginar sus trabajos, Alejandro hizo un comentario que no pudo evitar. «Debe ser difícil llevar todo sobre tus hombros, Sara. ¿Alguna vez has pensado en pedir ayuda?» Sara soltó una risa suave, aunque un poco amarga. «Ayuda no es tan fácil. La gente ayuda hasta cierto punto, pero al final todos tenemos nuestras propias luchas. Además, no quiero depender de nadie. Ya es bastante con Lucas dependiendo de mí». Alejandro asintió en silencio, respetando sus palabras, pero sintiendo al mismo tiempo una creciente frustración consigo mismo. Él podía ofrecerle toda la ayuda del mundo. Tenía los medios para cambiar su vida, para hacer que no tuviera que trabajar 2 empleos, para que Lucas pudiera seguir sus estudios sin preocuparse, pero no podía, no sin revelar quién era realmente y arriesgarse a perder la conexión genuina que habían construido. A pesar de todo, los sentimientos de Alejandro por Sara crecían día a día. No solo la admiraba por su fortaleza, sino que también se sentía cada vez más cercano a ella. Había algo en su sencillez y en su forma de enfrentar la vida que lo hacía replantearse muchas cosas sobre sí mismo. La visión que él había tenido del éxito y de la felicidad comenzaba a cambiar. Tal vez, después de todo, había algo más valioso que el dinero. Pero con cada día que pasaba, también crecía en él la presión de su secreto. Sabía que no podía ocultar su verdadera identidad para siempre. Había momentos en los que quería decirle la verdad, pero el miedo a que ella lo viera de manera diferente, o peor, que lo rechazara, lo mantenía en silencio. Mientras conducía por las calles de la ciudad esa tarde, Alejandro sabía que estaba llegando a un punto en el que tendría que tomar una decisión. No podía seguir fingiendo para siempre. El sol apenas comenzaba a despuntar cuando Alejandro vio algo inusual en su rutina matutina. Sara, que normalmente subía al autobús sola, estaba acompañada por un joven. Al principio, no le prestó mucha atención, pero cuando Sara lo saludó como siempre, y el joven lo miró con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y la desconfianza, Alejandro supo de inmediato quién era. «Este es Lucas, mi hermano», dijo Sara, presentándolo con una sonrisa cansada, pero orgullosa. «A veces viene conmigo cuando no tiene clases temprano». Lucas, de 17 años, era un joven alto y delgado, con una mirada aguda que parecía analizar todo a su alrededor. Tenía el mismo aire determinado de su hermana, pero con una pizca de rebeldía propia de su edad. Aunque no dijo mucho durante el trayecto, Alejandro sintió que Lucas lo observaba detenidamente, como si estuviera tratando de descifrar algo sobre él. El viaje transcurrió en silencio, con Sara sentada junto a su hermano, conversando en voz baja sobre cosas cotidianas. Alejandro los escuchaba de manera distraída, concentrado en la carretera, pero no pudo evitar notar que, de vez en cuando, Lucas le lanzaba una mirada evaluadora por el retrovisor. Una vez que llegaron a la parada habitual, Sara y Lucas se levantaron para bajar. Antes de despedirse, Sara le lanzó a Alejandro una sonrisa rápida, mientras Lucas lo miraba una vez más, con ese aire inquisitivo que lo había acompañado durante todo el trayecto. «Gracias», murmuró el joven antes de bajar, pero su tono no era necesariamente amistoso. Parecía más una despedida cargada de desconfianza que de gratitud. A partir de ese día, Lucas comenzó a aparecer más a menudo en la vida de Sara y, por lo tanto, en la de Alejandro. En varias ocasiones, acompañaba a su hermana al autobús, y aunque su presencia era siempre silenciosa, su actitud hacia Alejandro no cambiaba. Cada vez que sus ojos se encontraban, había algo en la mirada de Lucas que lo hacía sentir incómodo. Como si el joven pudiera ver más allá de su fachada,
como si supiera que Alejandro estaba escondiendo algo. Este nuevo elemento añadió una capa de tensión a la relación entre Alejandro y Sara. Aunque las conversaciones entre ellos continuaban con la misma calidez, siempre que Lucas estaba presente, Alejandro sentía una distancia, una barrera invisible que no existía cuando estaban solos. No podía evitar preguntarse qué pensaba Lucas de él y si, de alguna manera, sospechaba que había algo más detrás del simple conductor de autobús que su hermana veía. Con el tiempo, Alejandro empezó a notar pequeños cambios en la actitud de Lucas. A veces hacía preguntas indirectas, como si estuviera tanteando el terreno. ¿Siempre has sido conductor de autobús?, le preguntó un día con aire casual, aunque su tono delataba que había más detrás de la pregunta. Alejandro, consciente de que Lucas lo observaba con lupa, se limitó a responder con una sonrisa. «Hace un tiempo ya, me gusta el trabajo». Lucas no dijo nada más, pero la semilla de la duda había sido plantada. Alejandro sabía que no faltaría mucho para que el hermano de Sara comenzara a buscar respuestas por su cuenta, y cuando lo hiciera, temía que todo lo que había construido con Sara pudiera desmoronarse. Con cada día que pasaba, la relación entre Alejandro y Sara se volvía más cercana, pero también más complicada. Por un lado, ambos sentían una conexión genuina, una amistad que lentamente parecía transformarse en algo más. Por otro lado, Alejandro vivía con el peso de su secreto, sabiendo que cuanto más tiempo pasaba sin decir la verdad, más difícil sería revelarla. Lucas, cada vez más presente, comenzaba a influir en la dinámica entre Sara y Alejandro. Aunque su hermana no parecía notar nada extraño, Alejandro sentía la creciente desconfianza de Lucas como una sombra constante. El joven no era tan abierto como Sara y en más de una ocasión, Alejandro lo había visto revisar su teléfono o hacer preguntas aparentemente casuales, pero que dejaban entrever una búsqueda más profunda. Alejandro estaba convencido de que Lucas estaba tratando de descubrir quién era realmente. Una tarde, mientras Alejandro esperaba en la parada habitual, Sara subió al autobús sin Lucas. La ausencia del joven permitió a Alejandro relajarse un poco. Mientras el autobús avanzaba por las calles, Alejandro se atrevió a ser más directo con Sara, intentando despejar las tensiones que había sentido en los últimos días. «Tu hermano parece ser muy protector contigo», comentó con una sonrisa, intentando sonar despreocupado. Sara asintió soltando una pequeña risa. «Sí, lo es. Desde que nuestros padres fallecieron, ha sentido que necesita cuidarme, aunque yo soy la que cuido de él». Alejandro sonrió, pero no pudo evitar sentir una punzada de incomodidad. Aunque entendía las razones de Lucas, sabía que la protección del joven también venía de una creciente sospecha hacia él. Sara, por su parte, no parecía percibir la tensión entre ellos, o al menos no le daba importancia. «Lucas tiene buen ojo para la gente», continuó Sara, sin notar la inquietud de Alejandro. «Siempre dice que hay que tener cuidado con en quién confiamos. Creo que a veces exagera, pero es su forma de mostrar que le importa». Alejandro asintió, sintiendo que la conversación giraba peligrosamente cerca de la verdad que había estado ocultando. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a Lucas de manera más directa, pero no estaba listo para eso. No aún. Días después, Lucas subió nuevamente al autobús con Sara, pero esta vez fue diferente. Durante el trayecto, Alejandro sintió que algo estaba por suceder. Lucas estaba inusualmente callado, y sus miradas hacia él eran más penetrantes de lo habitual. Alejandro trató de mantener la calma, pero no pudo evitar sentir que el joven estaba cerca de descubrir algo. Al llegar a la parada, cuando Sara ya había bajado, Lucas se detuvo antes de salir y, mirando a Alejandro fijamente, dijo: «Sé que no eres quien dices ser». Las palabras resonaron en la cabeza de Alejandro, mientras Lucas bajaba del autobús sin añadir nada más. Esa breve pero contundente declaración confirmó los peores temores de Alejandro. Lucas sospechaba de él, y no tardaría mucho en buscar pruebas para confirmar sus dudas. A partir de ese momento, Alejandro supo que el tiempo se estaba acabando. Cada día que pasaba sin revelar la verdad a Sara,
aumentaba el riesgo de que su secreto fuera expuesto por Lucas antes de que él estuviera listo. Sabía que no podía seguir escondiéndose por mucho tiempo. Los días siguientes estuvieron marcados por una creciente tensión. Alejandro intentaba actuar con normalidad, pero Lucas no dejaba de observarlo. Aunque las conversaciones con Sara seguían siendo agradables, Alejandro sentía que la sombra de su mentira se cernía sobre ellos y cada vez resultaba más difícil mantener el equilibrio entre la verdad y la fachada que había creado. Lucas no había dejado de investigar desde el día en que había confrontado a Alejandro en el autobús. Sus sospechas lo llevaron a sumergirse en Internet, buscando cada pista, cada rastro que pudiera confirmar lo que su instinto le decía. Alejandro no era un simple conductor de autobús, y Lucas estaba determinado a descubrir la verdad. Una tarde, mientras Sara descansaba en casa después de un largo turno en el hospital, Lucas se sentó frente a la computadora. Con una mezcla de nervios y excitación, buscó las palabras clave que había estado considerando durante días: Alejandro, fortuna, empresario. Sus manos temblaban levemente mientras esperaba los resultados, y entonces lo vio. Una fotografía que coincidía con la imagen de Alejandro, solo que en ese contexto vestía un traje caro y asistía a una gala de caridad de alto perfil. El artículo mencionaba su nombre completo: Alejandro Ruiz, un magnate del mundo empresarial. Lucas sintió una mezcla de rabia y satisfacción. Finalmente, tenía la prueba que necesitaba. Alejandro había estado engañando a su hermana todo este tiempo, haciéndose pasar por alguien que no era. ¿Qué pretendía? ¿Jugar con los sentimientos de Sara solo para luego desaparecer? Esa misma noche, Lucas se enfrentó a Alejandro directamente. No esperó a la mañana siguiente, ni buscó un momento discreto. Quería respuestas, y las quería ya. Se dirigió a la parada de autobús donde Alejandro terminaba su turno. Al verlo salir del vehículo, Lucas lo interceptó con una mirada que no dejaba lugar a dudas. «Ya sé quién eres», dijo Lucas sin preámbulos. Alejandro, quien no esperaba ver a Lucas fuera de horario, sintió que su estómago se tensaba. Sabía que ese momento eventualmente llegaría, pero no había estado preparado para enfrentarlo de esa manera. «Escucha, Lucas», comenzó a decir Alejandro, pero el joven lo interrumpió bruscamente. «No, tú escucha», replicó con firmeza. «Has estado mintiendo a mi hermana desde el primer día. No eres un conductor de autobús, eres un maldito millonario. ¿Qué estás buscando? ¿Jugar con nosotros? ¿Reírte de cómo vivimos?» Alejandro intentó calmarlo. «No es así, Lucas. No estoy jugando con ustedes. Hay una razón para todo esto». ¿Razón? Lucas casi rió con desprecio. ¿Qué razón puede haber para ocultar algo así a la persona con la que supuestamente te importa? Alejandro hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. No quería que Sara me viera como el millonario. Quería que me conociera como una persona normal, no por lo que tengo, sino por lo que soy. Lucas lo miró, incrédulo. ¿Y cómo esperas que crea eso? Te escondiste detrás de una mentira. ¿Cómo puedes esperar que confiemos en ti después de esto? La tensión entre ambos era palpable. Alejandro sabía que Lucas tenía razón en estar enojado. Había construido su relación con Sara sobre una base de falsedades, y ahora esa misma mentira estaba a punto de destruir todo lo que habían creado. «Lucas», dijo Alejandro, con voz firme pero calmada, «entiendo que estés enfadado, y tienes todo el derecho de estarlo, pero te prometo que mis sentimientos por Sara son genuinos. No hay nada en esto que haya sido una farsa. Me preocupaba que si ella supiera quién soy en realidad, no podría confiar en mis intenciones». Lucas lo miró con los ojos entrecerrados, considerando sus palabras. «Sea cual sea tu razón, tienes que decirle la verdad. Si no lo haces tú, lo haré yo». Alejandro sintió que no tenía escapatoria. Lucas tenía toda la razón. Ya no había tiempo para seguir retrasando lo inevitable. Si él no le contaba a Sara lo que realmente estaba sucediendo, Lucas se lo diría, y eso sería aún peor. Sabía que la conversación con Sara sería dolorosa, pero la única manera de salvar lo que quedaba de su relación
Era ser honesto. Tenía que decirle todo, y tenía que hacerlo ya. «Está bien», dijo finalmente Alejandro, su voz llena de resignación. «Tienes razón, le diré la verdad». Lucas lo miró en silencio por un momento, antes de asentir. «Más te vale. Si mi hermana se entera por mí y no por ti, nunca te lo va a perdonar». El día había llegado. Alejandro había pasado la noche en vela, repasando una y otra vez las palabras que usaría para revelar su verdadera identidad a Sara. Sabía que no había forma de suavizar el golpe, pero también sabía que cuanto más esperara, más daño causaría. La decisión estaba tomada. Ese sería el día en que Sara sabría la verdad. Cuando llegó la mañana, Alejandro condujo su autobús como de costumbre, pero su mente estaba en otra parte. El corazón le latía con fuerza cada vez que pensaba en el encuentro que tendría con ella. No podía evitar imaginar cómo reaccionaría Sara. ¿Lo odiaría por haberle mentido? ¿Podría perdonarlo? Sara subió al autobús como todos los días, con una sonrisa suave, ajena al peso que Alejandro cargaba en su corazón. Esta vez, sin embargo, Alejandro no pudo devolverle la sonrisa. En lugar de su habitual saludo, la invitó a sentarse en uno de los asientos más cercanos al volante. «Sara, hoy no es un día cualquiera», dijo Alejandro con voz tensa. Sara lo miró, extrañada por el tono solemne que él nunca antes había usado con ella. «¿Qué pasa, Alejandro? ¿Está todo bien?» Alejandro tomó aire profundamente antes de continuar. «Hay algo que necesitas saber, algo que he estado ocultando desde que nos conocimos». Los ojos de Sara mostraban confusión y preocupación. «¿Ocultando? ¿De qué hablas?» Alejandro sintió que su corazón se aceleraba mientras las palabras salían de su boca, aunque parecían pesar toneladas. «No soy quien crees que soy. No soy un conductor de autobús. Mi nombre es Alejandro Ruiz, y soy un empresario, millonario». De hecho, la expresión de Sara pasó de la sorpresa al desconcierto y luego a la incredulidad. «¿Qué estás diciendo? ¿Esto es una broma?» «No, no es una broma», respondió Alejandro, sabiendo que el momento era crucial. «Todo lo que te he dicho sobre mí, sobre mi vida aquí, ha sido verdad en cuanto a lo que siento por ti, pero omití una parte esencial. He estado viviendo esta vida para escapar de mi mundo real, donde las personas solo se acercan a mí por lo que tengo. Quería conocer a alguien que me viera como soy, no como lo que poseo». Sara se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Sus ojos lo escrutaban, como si buscara alguna señal de que todo esto era una equivocación, pero no lo era. «Así que me mentiste todo este tiempo», dijo finalmente, su voz temblando. «¿Todo lo que hemos compartido fue bajo una falsa identidad?» Alejandro sintió una profunda punzada de culpa. «No te mentí sobre lo que siento, Sara. Lo que tenemos es real para mí, pero sí, escondí mi identidad. Lo hice porque tenía miedo de que, si sabías quién soy, todo cambiaría». Sara lo miraba con una mezcla de confusión y dolor. «Alejandro, he confiado en ti. He compartido cosas de mi vida que no comparto con cualquiera, y tú me ocultabas algo tan importante». Alejandro trató de acercarse a ella, pero Sara se apartó ligeramente. «No fue mi intención hacerte daño», dijo con un tono de desesperación. «Te lo juro, solo quería que me conocieras por quien soy realmente, no por lo que el dinero representa». Sara se levantó de su asiento, incapaz de seguir escuchando. «¿Cómo esperabas que esto terminara bien? Tarde o temprano me iba a enterar. ¿Pensabas que ibas a seguir escondiéndote detrás de esa fachada para siempre?» Alejandro bajó la mirada. «No, sabía que esto llegaría. Solo no sabía cómo decírtelo». El silencio entre ellos se volvió insoportable. Sara, visiblemente afectada, caminó hacia la puerta del autobús, necesitando aire, espacio para pensar. «Sara, por favor, escúchame», insistió Alejandro, siguiendo sus pasos. «Te quiero, y eso no ha cambiado. Lo que siento por ti es lo más real que he tenido en años. No importa el dinero ni mi vida anterior. Solo me importa lo que tenemos». Pero Sara estaba destrozada.
No sé si puedo seguir confiando en ti, Alejandro. Has estado construyendo nuestra relación sobre una mentira. No se trata solo de tu dinero, se trata de la confianza. ¿Cómo puedo saber que no habrá más secretos? Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. Las palabras de Sara eran un golpe directo a su corazón, pero sabía que tenía razón. Había cometido un error al no ser honesto desde el principio, y ahora estaba pagando el precio por ello. Sé que he fallado, dijo con voz quebrada, y no te culpo si decides alejarte de mí. Solo quiero que sepas que lo que siento por ti es verdadero, y estoy dispuesto a hacer lo que sea para recuperarte. Sara lo miró una última vez, sus ojos llenos de lágrimas que intentaba contener. Necesito tiempo, Alejandro. Necesito pensar en todo esto. No sé qué hacer ahora. Y sin decir más, Sara bajó del autobús, dejándolo solo con el peso de sus decisiones. Pasaron varios días después de la revelación, y Alejandro no había vuelto a ver a Sara. Cada mañana conducía el autobús con la esperanza de verla subir en su parada habitual, pero ella no aparecía. El vacío que sentía era inmenso. Sabía que Sara necesitaba tiempo para procesar todo lo que había ocurrido, pero el silencio era insoportable. Cada día sin ella era una punzada más de culpa y dolor. Lucas, en cambio, no había vuelto a enfrentarlo desde aquella noche. Alejandro imaginaba que también estaba lidiando con las consecuencias de lo sucedido, intentando proteger a su hermana. Aunque comprendía la actitud del joven, sabía que Lucas no era su mayor preocupación. Era Sara la que ocupaba cada pensamiento, cada momento de su vida. Un par de semanas después, Alejandro decidió que no podía seguir esperando. Necesitaba hablar con Sara, explicarle de nuevo lo que sentía y al menos darle la oportunidad de tomar una decisión con todos los elementos sobre la mesa. No quería que su relación terminara en medio de malentendidos y silencios. Tomó su día libre y fue al hospital donde Sara trabajaba. Mientras se dirigía a la entrada, el peso de la incertidumbre lo envolvía, pero estaba decidido a no dejar que el miedo lo paralizara. Al llegar, preguntó por ella, pero la recepcionista le informó que Sara estaba en un turno largo y no saldría hasta la noche. Alejandro decidió esperar. Finalmente, al caer la tarde, Sara salió del hospital. Se veía cansada, con los hombros caídos, como si el peso de sus responsabilidades y emociones la hubiera agotado por completo. Alejandro se acercó a ella lentamente, sin querer sorprenderla, pero cuando Sara lo vio, su expresión pasó de la sorpresa a la cautela. «Alejandro», murmuró, sin saber exactamente cómo reaccionar. «Necesitaba verte», dijo él, su voz cargada de sinceridad. «Sé que necesitabas tiempo, y lo respeto, pero no puedo seguir sin hablar contigo». Sara suspiró y asintió, como si también supiera que esta conversación era inevitable. «Yo también he estado pensando mucho», confesó, aunque su tono seguía siendo distante. Se dirigieron a un parque cercano, donde se sentaron en un banco bajo la sombra de un árbol. El ambiente era tranquilo, con el murmullo suave de la ciudad a su alrededor. Alejandro sabía que este era el momento más importante de su vida y no podía permitirse fallar de nuevo. «Sé que arruiné todo», comenzó Alejandro, con los ojos fijos en el suelo. «Sé que debí haberte dicho la verdad desde el principio, pero tenía tanto miedo de que me vieras como los demás, como el millonario que solo es definido por su dinero». Sara lo miraba en silencio, dejando que él hablara. «Cuando te conocí, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía por lo que realmente soy, y quería aferrarme a eso, aunque sabía que estaba haciendo mal al ocultarte mi identidad. Cada día que pasaba, me costaba más decir la verdad porque no quería perderte». Sara entrelazó las manos en su regazo y finalmente habló. «Alejandro, entiendo por qué lo hiciste, pero no fue solo el hecho de que me ocultaras que eras millonario. Fue la mentira en sí. Sentí que confiaba en ti, que podía abrirme, y luego descubrí que había una parte enorme de tu vida que me habías escondido». Alejandro asintió, sabiendo que ella tenía razón. «Lo sé, y no puedo pedirte que me perdones de inmediato,
pero quiero que sepas que no hubo ninguna otra mentira. Todo lo que compartimos fue real para mí, cada conversación, cada momento. No quiero que te quedes con la idea de que jugué contigo». Sara se quedó en silencio, sus ojos fijos en un punto lejano, como si estuviera debatiendo consigo misma. Finalmente, rompió el silencio. «He estado pensando mucho en todo esto, y me di cuenta de que lo que más me dolió fue sentir que tal vez no eras la persona que creía conocer. Pero luego pensé en lo que hemos vivido, en cómo me trataste, en cómo me escuchabas, y eso no puede ser falso». Alejandro sintió una chispa de esperanza en sus palabras. «Te quiero, Alejandro», continuó Sara, su voz suave pero firme. «Pero necesito que seamos completamente honestos el uno con el otro a partir de ahora. No quiero más secretos». Alejandro casi no podía creer lo que estaba escuchando. «No habrá más secretos», prometió con la emoción reflejada en sus ojos. «Te lo juro, Sara, haré lo que sea necesario para demostrarte que lo que siento por ti es verdadero». Sara lo miró por un largo momento antes de asentir. «Entonces, vamos a intentarlo. Pero, por favor, no vuelvas a ocultarme nada. No quiero volver a pasar por esto». Alejandro sintió una mezcla de alivio y gratitud. «No lo haré», dijo con convicción. «Gracias por darme otra oportunidad». El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no estaba lleno de tensión, sino de comprensión. Mientras caminaban juntos por el parque, Alejandro sabía que el camino por delante no sería fácil, pero al menos lo recorrerían juntos, sin secretos, sin mentiras. Si te gustó esta historia, comenta abajo. Dale like y suscríbete para seguir más historias emocionantes como esta.